mi caso en particular, ¿qué tipo de pensión de incapacidad permanente podría solicitar? ¿Podría solicitar una incapacidad permanente absoluta o lo más adecuado sería solicitar una pensión de incapacidad permanente total para mi trabajo habitual? Seguidamente en este vídeo vamos a responder a esta pregunta. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, reclamación y obtención de grados de discapacidad y también recursos contra altas médicas que podamos considerar indebidas. Y hoy queremos responder una pregunta que es la más habitual que se plantea en nuestro despacho y entendemos que en el resto de despachos que nos dedicamos a este tipo de reclamaciones, cuando una persona está ya dispuesta a solicitar una pensión de incapacidad permanente. Nuestros clientes, la gente en general, cuando nos pregunta sobre si en su caso en particular podríamos solicitar una pensión de incapacidad permanente, siempre nos hace esta pregunta: Ramón, ¿qué tipo de pensión vamos a solicitar? ¿Voy a solicitar una absoluta o en mi caso es más adecuado solicitar una incapacidad permanente total para mi trabajo habitual? Y la respuesta, pues tenemos que decir que depende, como siempre en estos casos, de cada caso en concreto. Tenemos que analizar cada caso en particular para ver, en primer lugar, si cumplimos con los requisitos generales. Una vez que vemos que la persona ya cumple con los requisitos generales, como no tener la edad de jubilación, estar en situación de alta o asimilada y tener el tiempo de cotización suficiente, si cumplimos esos requisitos, pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase consiste en determinar fundamentalmente las enfermedades y las limitaciones que esas enfermedades provocan en una persona y cómo influyen en su capacidad laboral. Cuando hagamos ese análisis, que se hace fundamentalmente analizando la documentación médica y la documentación de tipo laboral que la persona nos pueda aportar, informes médicos de especialistas, documentación que acredite cuál es su trabajo y cómo es su día a día en un trabajo, que se pueda hacer perfectamente con un certificado de tareas. Cuando analizamos todo eso, determinamos su influencia en la capacidad laboral del interesado. ¿A qué me refiero? Me refiero a cómo influyen esas limitaciones en la capacidad de esfuerzo físico, de carga física, de flexoextensión de columna lumbar y cervical, de si puede o no puede deambular por terrenos irregulares, de si puede mantener posturas de bipedestación o de ambulación prolongada. En definitiva, cómo influyen en los aspectos básicos que se tienen en cuenta para valorar la capacidad laboral de una persona. Por ejemplo, también no solo hay aspectos de tipo físico, sino también de carga mental, de salud mental. Por ejemplo, requerimientos de atención al público, requerimientos de apremio, requerimientos de tipo visual, etc. Es decir, tenemos que determinar cómo es esa enfermedad, qué limitaciones provoca y cómo influyen en su capacidad laboral. Si una vez que hagamos ese análisis podemos poner de manifiesto que su influencia en la capacidad laboral es tan importante que el trabajador o trabajadora no puede realizar ningún trabajo, ni siquiera trabajos de tipo sedentario, de poco esfuerzo, de poca carga de tipo físico y mental, pues en esos casos podríamos solicitar una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Es decir, el trabajador o trabajadora no tiene capacidad laboral residual, no puede desempeñar ninguna actividad laboral. En ese caso, la incapacidad permanente absoluta conllevará el pago de una prestación del 100% de su base reguladora. Podríamos solicitar una incapacidad permanente total para nuestro trabajo habitual, que es como se denomina, si ese trabajo que hemos hecho antes nos lleva a acreditar o a poder demostrar que no puede la persona interesada realizar su trabajo, es decir, su trabajo no lo puede realizar. Los requerimientos necesarios para su trabajo habitual, la persona no los alcanza o no cumple con ellos, pero sin embargo sí podría realizar otra actividad donde no importe las limitaciones que le impiden realizar su trabajo habitual. El prototipo de ejemplo, una persona que trabaja en un trabajo de esfuerzo físico intenso, como por ejemplo es el campo, un peón agrícola, vamos a poner por ejemplo, pues evidentemente tiene una patología de tipo lumbar
que le limita para hacer esfuerzos físicos intensos. Pues claramente no va a poder trabajar en el campo, porque en el campo los requerimientos físicos a nivel lumbar son muy intensos, son de grado 4 de la guía de valoración del INSS. Pero podría realizar otro trabajo donde no tenga que tener esos requerimientos tan intensos. Podría realizar, por ejemplo, un trabajo de tipo administrativo donde la mayor parte del tiempo está en posturas donde no se hacen esfuerzos físicos con columna lumbar. Pues evidentemente sí. Entonces ese sería el prototipo. Podríamos tener una incapacidad permanente total para el trabajo habitual de peón agrícola y eso nos permitiría percibir una prestación y además realizar otra actividad laboral. Esa prestación de incapacidad permanente total sería el 55% de nuestra base reguladora, que podría subir al 75% cuando la persona cumpla 55 años y no realice otra actividad. Por lo tanto, en resumen, en mi caso, ¿puedo solicitar una incapacidad permanente absoluta o una total? Pues va a depender del análisis del caso en concreto, desde estos puntos de vista que acabamos de analizar en el vídeo y que fundamentalmente consiste en determinar cómo influye en la capacidad laboral de cada persona las limitaciones que le provocan su enfermedad. Este análisis concreto del caso, el determinar qué tipo de pensión de incapacidad permanente podríamos solicitar en su caso en concreto, en nuestro despacho lo hacemos de forma gratuita para cualquier interesado. Simplemente tiene que enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en este vídeo y nosotros estudiaremos su caso y le informaremos si en nuestra opinión puede solicitar una incapacidad y el tipo concreto de incapacidad. También ofrecemos de forma gratuita el servicio de primera consulta gratuita a través de correo electrónico. Pueden enviarnos su pregunta concreta a la dirección de correo que aparece en el vídeo y a la mayor brevedad nos pondremos en contacto con usted. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.